de encuentro con los participantes de la diplomatura, con Isabel Trufler. Mi nombre es Carlos Maín. Estamos trabajando temáticas que tienen que ver con la parte conceptual del territorio, y hoy vamos a trabajar algunas cuestiones relacionadas al territorio entrerriano. En la carpeta que ustedes tienen en el aula seguramente van a encontrar un conjunto de aportes, digamos, bibliográficos que hemos registrado y que nos parecen todos interesantes. Ustedes pueden seleccionar ahí distintas temáticas. Hoy vamos a trabajar algunas cuestiones relacionadas a la producción, a la migración, a la educación, que nos parecen que son, digamos, como aspectos centrales de constitución, de configuración de este territorio, que le dan una identidad propia. Justamente el tema de identidad va a ser uno de los temas que vamos a abordar. ¿Cómo está, Isabel? Buen día, ¿cómo están todos? En un día lluvioso, pero grato para trabajar. Bueno, como decía Carlos, vamos a retomar los temas tratados la semana anterior, que ya ustedes deben haber dispuesto del video, seguramente muchos lo han visto ya. Así que si querés avanzamos un poco, Carlos, con la primera. Y acá retomamos lo que trabajamos la semana pasada, que son los componentes tradicionales que muchos autores reconocen en el territorio. Por un lado, un agente recordemos que la palabra agente implica también la capacidad de gestión, digamos, la capacidad de poder, la capacidad de dominio sobre un espacio, ¿cierto? Ese agente puede ser el Estado, la empresa, la comunidad. En las visiones más tradicionales que vimos la semana pasada, era el Estado el más fuerte. En este momento está este agente ordenador, este agente que ejerce el poder, es el Estado, y a veces la empresa y a veces la comunidad. Por otra parte, el segundo componente del territorio, tenemos el control, la soberanía, el dominio, la identidad, depende de qué agente esté priorizándose en este territorio que vemos. Y por último, un sustrato físico que abarca tierra, aire y agua. Esto es como para recordar un poco lo que vimos. Hay mucho ruido, Carlos. Perdón. Esto es como para recordar un poco lo que vimos y recordar también de que en las nuevas perspectivas de territorio hablamos de límites difusos, de superposición de territorios, así que un Estado puede tener, digamos, el dominio y el control sobre un territorio, pero también una empresa puede estar sobre ese mismo territorio reconociéndolo como suyo, ¿no? Esta superposición, esta movilidad, esta posibilidad de territorios en redes, es lo que vimos que la actual geografía, que ya no es solo la geografía, sino la antropología, la sociología, la economía, la política reconoce. Bien. Acá hay algo como para pensar, ¿no? Este curso se llama Ordenamiento Territorial y, bueno, ordenar algo implica imponer un cierto orden. Es decir, yo digo, bueno, voy a ordenar mi casa, quiere decir que voy a cambiar el orden que está en el que están dispuestos los muebles, porque ya no lo quiero, pero también implica que hubo un orden anterior, que es distinto y que yo ya no lo quiero, ¿no? Entonces, generalmente se habla de que ordenar un territorio implica disponer de los elementos de ese territorio de manera diferente, para lo cual significa que debe haber un control y una fuerza política y un poder político o económico que lo disponga de esta manera, y que a la vez hay otro orden que a veces entendemos como caos
y que ese orden generalmente se resiste a ser cambiado. Pensemos los ejemplos clásicos de las villas, ¿no es cierto?, donde hay un Estado que ingresa, que ordena, que abre calles y que cambia un orden establecido desde hace mucho tiempo y que también tiene que ver con la identidad, ¿no? Y que eso siempre genera un cierto malestar, una cierta tensión que a veces es grande y a veces no, digamos. Digo esto, no sé, Carlos, tu opinión, pero siempre en el ordenamiento territorial hay una cierta tensión, hay un cierto grado de conflicto que debe verse como natural y que debe contemplarse dentro del proceso, ¿no? Claro. Sí, uno de los aspectos que articula con lo que decíamos recién respecto de quiénes son los agentes o los actores, uno debería preguntarse quién está interesado en ese ordenamiento y para qué es el ordenamiento, ¿no? ¿Cuál es el fin o cuál es el objetivo que persigue? Me parece Sí. que un poco esto trae como una discusión al respecto de en qué sentido, digamos, uno plantea la intención de ordenar algo, si es porque hay una construcción o hay un crecimiento caótico en una situación, y ese caos se obedece a digamos, alguna Una lógica. direccionalidad o alguna lógica, o simplemente, digamos, hay una anarquía en el sentido de que cada uno, digamos, impone un sentido, una dirección y una lógica, digamos, de acuerdo a sus propios intereses. Sí, tenemos nosotros, hay un proceso de ordenamiento digamos, de los territorios costeros en Entre Ríos y hay una historia de gente asentada sobre esos territorios, donde se ha generado una identidad también, ¿no es cierto? Y todo esto está jugando y hay momentos en que hay conflictos. Tenía una foto que no encontré para incluir, donde alguien en la ruta se para y dice, no me quiten la cancha de fútbol, ¿no? Acá sobre la ruta 11, ¿no? Hay una persona parada con un cartel, no me quiten la cancha. Esto implica que, bueno, hay un cambio, un orden nuevo que se quiere establecer, hay un orden viejo que se quiere modificar, que obedecen a dos lógicas diferentes, a dos racionalidades diferentes y a dos identidades diferentes. Entonces, el percibir el conflicto, y bueno, acá tiene mucho que ver la negociación, el respeto hacia el otro y la ética, ¿no? Me parece que son cuestiones importantes a tener cuando hablamos de ordenamiento territorial y fundamentalmente el ecosistema. Es decir, esto de que muchas veces los ordenamientos territoriales implican modificaciones drásticas en el sistema. Bueno, si te parece, pasamos a la próxima y comenzamos un poco a hablar de identidad, que dice que es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto. Son dos acá las definiciones, hay muchísimas. Y por otro lado, identidad cultural e interculturalidad son conceptos complementarios que permiten a una persona o grupo afirmar su propia identidad y a la vez entablar relaciones con otras culturas. Es decir, esta última proviene más de la antropología y esta necesidad de reconocer la propia cultura y la cultura del otro como posible diálogo, ¿no? Y que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Es decir, saber que no solo mi orden y mi lógica de ordenamiento es la que vale, sino el otro también tiene una lógica que tengo que ver, que tengo que dialogar y que pueden en algún momento dialogar entre los dos, digamos.
Sí, hay aspectos, digamos, claramente de la identidad que se construyen en ese sí, diálogo y se construyen en lo diferente, ¿no? sí, Se construyen, digamos, como una biografía de lo diferente también, de lo distinto, de lo de lo particular. distinto. Y Sí, también permite, digamos, de alguna manera delimitar cuáles son los espacios propios y cuáles son los espacios del otro. los espacios del otro. Esto que vos decís es muy importante. Ahora vamos a ver un poquito cómo se constituye Entre Ríos, ¿no? Y esto de que somos heterogéneos, somos producto de toda una mezcla, ¿no? ¿Por qué está puesto este mapita? Porque somos agua prácticamente, si uno mira el mapa en todo su potencial hídrico, estamos no solo rodeados de agua, sino atravesados por el agua, ¿no? Aunque ahora esté escaseando. La bibliografía menciona que los pueblos originarios entendían este agua como un recurso, como camino, como movimiento, como la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro libremente, ¿no? Este concepto es muy importante para el desarrollo y la movilidad de los pueblos originarios. No obstante, cuando llega el español, Entre Ríos, esta disponibilidad de agua y estar rodeado de agua, comienza a ser como una limitante a la movilidad. El español lo ve como una dificultad para cruzar, como un problema a asumir, y esto también tiene que ver con la construcción de un territorio, ¿no? Es decir, esto que yo digo que inicia a la llegada del español va a durar en Entre Ríos hasta los días actuales, ¿no? Es decir, el vernos como un espacio aislado, un espacio separado, con límites muy definidos y con imposibilidad de dialogar o dificultad, para no decir imposibilidad, de dialogar con el resto digamos, de quienes nos rodean, con quienes nos rodean. Esto es muy Sí, fuerte. son como visiones totalmente diferentes, ¿no? Por Sí, un lado, la cosmovisión, digamos, de los pueblos originarios, donde tienen esta idea de una naturaleza, digamos, a su favor, sí. y el español que ve los obstáculos, digamos, como para poder, bueno, entrar en el territorio y apropiarse de ese territorio. Exactamente, es decir, el agua fue vista como vos decís, como un obstáculo y la naturaleza como muchas veces como un enemigo a vencer, digamos, y eso nos ha caracterizado durante varios siglos a nosotros. Creo que recién ahora la posibilidad de muchos cruces, la nueva cultura de la globalización es lo que nos ha permitido abrirnos un poco, ¿no? Este, pero pensando un poco quiénes vinieron a Entre Ríos, seguimos en la próxima. Bueno, se han perdido las flechas, pero no importa. En Entre Ríos al principio se ve, ustedes recuerden de que al inicio de la conquista hubo un poder muy importante en Asunción, el poder político estaba por allá arriba, digamos. Después eso se traslada hacia la ciudad de Buenos Aires, pero queda un núcleo importante de poder político en Santa Fe, digamos. Es decir, evidentemente el poder se construyó a lo largo de esta ruta, ¿no? De esta ruta terrestre, pese a que por ahí o sea, a la vera de lo que hoy es Santa Fe, Asunción, Santa Fe y Buenos Aires, ¿no? Al oeste del río Paraná para nosotros. Y este poder político que se radica en Santa Fe
cruza a la provincia de Entre Ríos y va tomando territorio a medida que los jesuitas se van retirando y las misiones se van contrayendo. Entre Ríos nunca tuvo construcciones jesuíticas, pero sí tuvo ganado jesuítico, digamos. Entonces, a medida que, recordemos que en 1750 aproximadamente, los pueblos originarios fueron totalmente reducidos. Entonces, a partir de ahí, bueno, con tranquilidad salieron las misiones jesuíticas, salieron los pueblos originarios. Santa Fe comienza a cruzar, digamos, a Entre Ríos, más que como una población en sí, como una extensión de las estancias ganaderas de Santa Fe. Esto fue muy importante. Por otro lado, un importante flujo de población proviene de aquel Asunción ya caído económicamente. Asunción llegó a ser un poder político y económico muy importante. Entonces, como siempre ocurre cuando hay situaciones de crisis, hay migraciones y comienza a migrar un grupo importante de gente hacia el sur. Este es el origen de muchas de las poblaciones originarias de la zona norte. Estaba recordando una novela entrerriana muy interesante que cuenta la relación de Gregoria Pérez, que la tenemos acá en Paraná en una estatua, ¿no? Allá por Bajada, y con el general Belgrano y su asentamiento en el norte, donde ella hereda de su esposo estancias muy grandes en Entre Ríos, y bueno, ella presta recursos al general Belgrano, no solo con hombres de sus propios campos, de sus propias estancias, sino también con mucho ganado, ¿no? En la época de las luchas civiles, ¿no? Por otro lado, entonces decimos que hay una migración desde acá, una migración desde acá, una población desde acá, y que después se va a establecer en la Baxada, y una población que viene desde Buenos Aires, con una población que tiene algunas características diferentes, ¿no? Por empezar, hay un río que comunica muy rápidamente con la ciudad de Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, que está creciendo. Por lo tanto, hay un interés en los puertos que están en esta zona y que permiten la sacada de ganado fundamentalmente. Entre Ríos hasta ese momento era ganadero, que permiten sacar rápidamente la producción. Por otro lado, el establecimiento de grandes estancias ya con vinculaciones en Buenos Aires, digamos, y bueno, tenemos las familias ilustres de Entre Ríos y digamos, una consolidación de un poder político en la costa del Uruguay que llega hasta hoy. Recordemos que mucho después va a estar el Colegio Nacional, acá Carlos va a hablar seguramente de educación, y este Colegio Nacional ha sido cuna de algunos presidentes, digamos, del país, y con mucha vinculación con el poder político bonaerense. Pero también esta zona comienza a aparecer como proveedora de la creciente Buenos Aires, digamos, que ya no quería ser lo que hoy decimos rural-urbana, sino que quería ser urbana, digamos, venía creciendo fuerte económicamente, es decir, evidentemente la presencia del puerto le daba una riqueza muy grande. Entonces se establecen españoles, hay pequeños tamberos, y bueno, pequeñas huertas que van creciendo y que van dando suministro a la población entrerriana, pero también suministran producción fruta, sobre todo a Buenos Aires,
además de carnes, ¿no es cierto?, que era el fuerte de la provincia de carnes, cueros, grasas, carnes saladas para el periodo prefrigorífico, es decir, aún podemos ver los saladeros que existieron, ¿no es cierto? Este sería la historia, las primeras corrientes migratorias que van a poblar a Entre Ríos, con poco mestizaje con los pueblos originarios que habían sido reducidos al mínimo, digamos, a su mínima expresión y recluidos en los montes, y con poca intervención de la población negra, donde realmente quedan muy pocos vestigios. Por ahí hay un cementerio en la zona de Domínguez de una antigua población negra venida de los libertos de Brasil, pero Entre Ríos, al ser ganadera, esa población negra era restringida a, digamos, al uso doméstico y al de las estancias. No sé, Carlos, bueno, acá viene... Sí, seguimos. Aquí empezamos un poco con la famosa generación del 80, ya nuestro país organizado políticamente. Pero si me permiten, yo voy a cerrar el WhatsApp porque me molesta mucho un segundo, ¿no? Dale. Bien, retorno. Entonces aparece esta generación del 80 que seguramente vos vas a retomar con un ideario muy importante, donde la migración va a ser prácticamente un eje, ¿no? Es decir, esta necesidad de modernizar la producción necesitaba en una pampa despoblada, y no es porque estuviera despoblada en sí, estaba poblada de este mestizo que se reconoce como gaucho, hijo de españoles, de negros, de aborígenes, estaba poblada, pero ese gaucho como que se reconocía ganadero, y hasta el día de hoy le llega el estigma de poco hábil en la agricultura, afecto a cabalgar y a andar con el ganado, una visión que perduró durante mucho tiempo. Por lo tanto, se hacía necesario traer gente, traer un perfil diferente de población, ¿no? Entonces se da origen a lo que se llama la primera revolución agrícola, con lo que es la generación del 80. Estas migraciones estuvieron organizadas por el Estado, es decir, tanto ideológica como políticamente, el Estado define realizar migraciones en fundamentalmente lo que se conoce como la pampa húmeda, lo que reconocemos como la pampa húmeda. Entonces, ahí se contactan empresas, son empresas de carácter público-privado, digamos, es decir, empresas que hacen acuerdos con el Estado para poblar el territorio. Esto va a ser una característica bastante importante, es decir, había empresarios, es muy conocida la historia de Araón Castellanos, en la provincia de Santa Fe, de Elías, en la provincia de Entre Ríos, donde tienen grandes extensiones de tierra y las lotean, ofrecen a inmigrantes, viajan a Europa, hacen una suerte de promoción. Hay un poeta que es Pedroni que habla de una hoja voladora, ¿no? Un volante, un folleto que se distribuía prometiendo, prometiendo algunas hectáreas de tierra, prometiendo 7 vacas
un toro, un caballo y una casa. No siempre se cumplió eso. Estas empresas invertían viajando, pagando el pasaje a veces e instalándolos a cambio de largos planes de pagos, una financiación larga, con contratos a veces un tanto leoninos, ¿no? Se habla en algunos contratos de estas empresas privadas donde el migrante, si durante 15 días no podía trabajar la tierra por una cuestión de enfermedad, perdía automáticamente esa tierra, o por enfermedad, por cualquier situación. Entonces, los ataban por muchos años y quedaban atados a la tierra. Por otro lado, también hay migraciones propias del Estado, es decir, la primera colonia entrerriana fue una colonia de carácter militar que establece el general Urquiza en lo que se llamó la colonia de las Conchas, hoy Villa Urquiza, ¿no? Fue la primera colonia agrícola militar, digamos, donde instala parte de su cuerpo militar a vivir y a cultivar la tierra. En un cambio, evidentemente, es decir, instalar militares a cultivar la tierra implica un arraigo, un paradigma diferente, ¿no? Pero la mayor parte de las colonias de la provincia de Entre Ríos se producen a partir de empresas privadas. Ahí hay un error, dice empresas públicas, en realidad son empresas privadas. Con un acuerdo con el Estado. Es una suerte de ordenamiento territorial el que se hace. Ahí tenemos algunas, no sé si hay un mapa posterior. Hay datos. Acá aparece lo que en la filmina anterior hablaba de la lucha por la tierra, ¿no? Obviamente, el loteo comienza a incrementar el precio de la tierra y aparecen conflictos. Yo decía esto del ordenamiento, nunca es el ordenamiento, es totalmente pacífico. Esto da idea del número de hectáreas promedio, el número de colonias que se establecieron en la provincia de Santa Fe, en total entre 1853, el momento de la ordenación del Estado argentino, con la Constitución Nacional, hasta 1895, se producen 403 colonias y fíjense ustedes la cantidad de hectáreas, salvo en este momento, en 1871-75, que baja un poco, y posteriormente 86-90, nunca baja de las 10.000 hectáreas en cada colonia. Mientras que en la provincia de Entre Ríos hay menos, se incrementa posteriormente, el ciclo se da más fuerte en las últimas décadas y alcanza a 354 colonias, cuando ya acá la lucha por el precio de la tierra había sido importante, se trasladan a Entre Ríos, ¿no? Y la superficie colonizada es mucho menor, ¿no? La superficie de las colonias es mucho menor. Bien, esto da un poco idea del conflicto que se establece por el precio, fundamentalmente por el precio de la tierra y por, digamos, la posesión de la tierra, ¿no? Esto también tiene una implicancia en impuestos, esto también, los colonos venían exentos de impuestos, mientras que los ganaderos seguían pagando impuestos, entonces también por ahí aparece algún conflicto, según los autores como de Jerejian, ¿no? Sí, creo que es un momento, digamos, en esos años, en la segunda etapa del siglo XIX, es un momento de profunda transformación y donde también existe una, digamos, clara idea de el lugar que podría ocupar, digamos, la producción primaria en el mercado internacional, ¿no? Porque todo esto explota de una manera muy importante
pensando de que, bueno, de que ahí aparece la idea del granero del mundo, ¿no? Exactamente, idea de granero del mundo que, bueno, va a Eso continuar me, prácticamente hasta nuestros días, es decir, empuja eh, todo un proyecto y empuja, digamos, mucho la idea, digamos, de lo que podía llegar a generarse en el espacio rural, digamos, como propuesta de proyecto político institucional. sí, realmente me da que pensar, ¿no? Esta generación del 80, que potencia, con todo lo que ello implica, positivo y negativo, que potencia de pensamiento que casi 200 años nos lleva, digamos, conduciendo, ¿no? Porque aún hoy hablamos de Argentina, granero del mundo. Bien, Si me permitís, Isabel, incorporo acá algún elemento o dato relacionado con el tema de educación. Me sí, parece por favor. que es un momento, digamos, fundacional en el tema de educación porque, bueno, recordemos que la Escuela Normal de Paraná es de 1870, pero también está ahí ligada, digamos, la promulgación de la Ley 1420, que es la ley, digamos, que genera ese ámbito de, bueno, de pensamiento político y de incorporación de muchos inmigrantes, digamos, a un lenguaje, sobre todo, al conocimiento del lenguaje y de la alfabetización de muchas de estas personas, de estas familias. Entonces me parece que ahí aparece, digamos, ligado al tema de la producción también un proyecto relacionado con el tema de la educación. Si bien Sí. autores como Juan Carlos Tedesco hablan de que el proyecto educativo nunca fue un proyecto ligado al proceso económico, y eso lo tenemos que tener muy en claro porque vio que la educación era una instancia de formación de un ciudadano, no de un digamos, de un potencial productor, digamos, ¿no? Además de ciudadano, como pasó en otros países, donde claramente la educación fue una herramienta ligada a la necesidad de conocimientos y saberes productivos. En Exacto. este caso, digamos, podemos hablar de que todos esos conocimientos y la necesidad de incorporar la población tenían que ver con el conocimiento que estaba atrás, digamos, con la expectativa de que existiera una lengua común, un lenguaje común, una serie de valores relacionados con el idioma, con el territorio, con los símbolos, digamos, de lo nacional. Eh, Exactamente. Si y me ahí, permite, y ahí aparece, digamos, me parece una diferenciación importante en cuanto sí, a cuál es la dirección que va a tener el sistema educativo, a tal punto de que los proyectos que estaban orientados, digamos, acá mucho tenía que ver también con pensamiento político de Alberti, ¿no? Quien era ujú, quien fue de alguna manera un pensador que orientaba a desarrollar la industria y en ese sentido, digamos, hubo proyectos como los de Mañasco que pensaron, digamos, en generar, bueno, otro modelo de educación relacionado con los saberes técnicos y los saberes productivos. Esos proyectos no prosperaron directamente y es el, comenzaron, digamos, otros carriles que tenían que ver más con una mirada tal vez pensando quizás si uno piensa en modelos de países, mirando tal vez más la cultura europea que la cultura norteamericana, que fueron siempre contrapuestas de alguna manera, ¿no? sí, es decir, está claro que nosotros tomamos un camino diferente. Mientras hablabas, vos hablabas, yo recordaba que yo hace un momento, y hablando de identidad, digamos, hablé de que esta migración, digamos, se proponía o se impulsaba a partir de la necesidad de
poblar el territorio con un perfil diferente poblacional al que había, porque el gaucho no tenía este perfil productivo que se estaba buscando, ¿no? No obstante, la necesidad de buscar un idioma nacional, una cierta identidad ante tanta heterogeneidad, nace en Martín Fierro, es decir, un abogado de clase media alta, que escribe un relato de un gaucho, que digamos de esta figura casi marginal de las Pampas, ¿no? Casi pensando también en lo que ocurre un poco hoy con la cumbia villera y con todo esto, ¿no? Me hace recordar. Bien, pero retornando, cosas de la identidad, ¿no? Retornando otra vez a la identidad, aparece, fíjense ustedes cómo también en este cuadro Entre Ríos aparece como más aislada, como que no tuvo el impulso de Santa Fe. Santa Fe perteneciente al corazón de la Pampa húmeda. Recordemos que Entre Ríos forma, y esto lo vimos antes, una posición lateral, casi marginal dentro de la Pampa húmeda, ¿no? Si te parece, avanzamos. Bien. Bueno, ¿quiénes llegaron a Entre Ríos? Llegaron muchísimos inmigrantes, no se alcanza a ver todos, no obstante, bueno, poco vamos a recordar que hubo una migración importante impulsada por 3 o 4 dueños de la tierra muy grandes acá, que se ponen en contacto con distintas comunidades, con la comunidad francesa, fundamentalmente con la saboyana, con la comunidad valesana, con algunos italianos del norte, con la comunidad del Piamonte, ¿no? Y ahí nacen comunidades como italiana en la zona de Federación, hay colonizaciones valesanas como Villa Urquiza, Villa Elisa, valesanas y saboyanas. Recuerden ustedes que habíamos dicho que en este momento también Europa está en conflicto, hay conflictos muy importantes, entonces también hay una reorganización de los estados europeos. Saboya, como parte del territorio hoy francés, Suiza, reorganizando hacia varios siglos atrás había organizado su confederación, no obstante, aparecen conflictos acá, que hacen que se quieran venir, digamos. Aparece Villa Domínguez, Sájarov, con comunidades judías, hebreas, y aparecen las tradicionales comunidades alemanas en la costa del Paraná. Sobre la costa del Paraná vamos a tener todo este cinturón, ¿no? Toda esta franja acá de Paraná y Diamante, con comunidades que primero vinieron, y en esto hay que darle al proceso migratorio una dimensión continental, porque primero ellos tenían idea de llegar a Brasil. De hecho, muchos quedaron en Brasil y otros vinieron hacia esta costa. De ahí el nombre de aldea brasilera, por ejemplo, en la costa del Paraná, ¿no? Desembarcan en lo que hoy es Puerto Alvear, fue el primer desembarco, y van distribuyéndose en toda esta costa. Estos son los tradicionales alemanes del Volga, alemanes que habían sido llevados por Catalina hacia Rusia un siglo atrás de esta llegada a Argentina. Se habían mantenido como comunidad cerrada a orillas del Volga, y acá recordemos que el Volga tiene características muy edáficas, muy parecidas a la de la costa del Paraná, digamos. Es decir, son suelos Brunissen. Entonces venían de cultivar esos suelos Brunissen
y esto se replica en esta zona dando estos pueblos dando los primeros pasos hacia una agricultura consolidada. Lo mismo pasa en esta zona, pero con características productivas mucho más de granja, de diversidad productiva, porque venían de zonas de granjeras, de producción más de estilo de autosubsistencia y de producción para afuera, pero heterogénea, digamos. Es decir, tenían huerta, tenían tambo, tenían pequeños animales de granja y tenían vid también, traían vid, es decir, Entre Ríos fue en sus inicios de la colonización productora de buenos vinos y que después se dejó cuando se produjo la regionalización de la economía y que termina ahora reapareciendo con algunos buenos intentos productivos en la costa del Uruguay y en la zona de Victoria, ¿no? Hay una colonización muy importante en Paraná, en el norte en La Paz, en el norte de Chajarí, que es la comunidad italiana que nos da tanto perfil. Estas comunidades, por ejemplo, en Paraná se establecieron en la zona de lo que hoy es San Benito, Texanos Pintos, y también permanecieron muy, muy cerradas entre sí. Hubo un trabajo importante de esta hibridación de culturas. Yo hacía hoy mención al Martín Fierro en la búsqueda de identidad, porque las comunidades que venían trataban de cerrarse para mantener un poco este contacto con lo que fue su tierra natal, ¿no? Y con la cual habían cortado, habían sido, y voy a usar una frase de un familiar mío, habíamos sido amputados. Entonces, esta idea de perder una parte y esa parte quedar sola en un país tan lejano como resultaba Argentina de Europa, hacía necesario cerrarse, broquelarse, digamos, para poder conservar la cultura. Y esa fue parte de la responsabilidad de la educación, ¿no? Socializar el idioma, un poco dar los símbolos nacionales. Sí, yo creo que ahí hay algunas de las explicaciones que están ahí, digamos, respecto de qué nivel, digamos, o qué condiciones existieron en relación a estas comunidades y cómo fueron generando defensivamente algunas conductas, algunas modalidades, algunas formas de convivencia entre ellos y con el ambiente. Hasta no hace mucho tiempo, en el caso de las aldeas alemanas de acá de la zona, encontrábamos, digamos, que se mantenían algunos dialectos propios que se habían generado, digamos, entre los habitantes, tomando del idioma histórico con el cual llegaron y que fueron indudablemente modificados a lo largo de los años, ¿no? Y adaptados a las condiciones locales. Pero es interesante ver esto, digamos, en perspectiva, porque seguramente como decía Isabel, esta conducta de preservación de lo cultural, de la historia, de la biografía de cada uno, esta conducta de preservación también nos lleva a cerrar, digamos, y a mirar que Entre Ríos estaba poblado por comunidades que tenían cierto grado de conservadurismo en cuanto a abrirse hacia otros horizontes, hacia otros planteos, hacia otra forma de pensar. De hecho, digamos, el tema de educación, por ejemplo, fíjense que en los inicios de los 1900, cuando aparecen las primeras escuelas agrotécnicas,
Son 5 las escuelas que aparecen. Primero aparece la de Villa Urquiza, ahí en esta zona de, digamos, cercana a la ciudad de Paraná. La escuela de las Delicias, la escuela de Villaguay, del departamento de Villaguay, la escuela de Concordia, la escuela de Don Cristóbal, perdón, son 6, y la escuela Alberdi. Son las primeras escuelas que van apareciendo, y que esto data del año, la escuela de Villa Urquiza es la primera, de 1896, y llegan hasta 1904, 1905, donde prácticamente todas comienzan a funcionar. Estas escuelas agrotécnicas, digamos, recuperan de alguna manera este sentido de la relación con la producción, con lo que se estaba haciendo en la zona, pero fíjense que el dato llamativo es que una de los presidentes de lo que en aquel momento era el Consejo de Educación, Antequera, plantea varias veces el debate de incorporar la educación media en este sentido de artes y oficios. Sin embargo, la discusión, digamos, del presupuesto, de destinar presupuesto hacia esas escuelas, estaban en una tensión permanente, porque el objetivo era la alfabetización, es decir, la escuela básica, la escuela primaria, digamos. No era la producción. El objetivo, digamos, era que la gente incorporara otro tipo de valores que tenían que ver con esta cuestión, digamos, de los valores y los símbolos patrióticos, ¿no? Y el lenguaje, sobre todo. Entonces, hay una alfabetización ahí muy importante, orientada, bueno, a visualizar estos aspectos. Y de hecho, digamos, la matrícula de estas escuelas durante mucho tiempo fue muy escasa. Aparecían, digamos, aparecen en los libros matrículas de 10, 15 inscritos en los años que corren en ese momento, los primeros años de 1900, y lo llamativo es que las personas que terminan en esas escuelas no vuelven a trabajar al lugar de origen, sino que comienzan, digamos, a encontrar otras alternativas de formación o de trabajo que no los lleva, digamos, directamente al lugar donde ellos originalmente habían salido. Entonces, de alguna manera, ese recorrido que hoy, digamos, lo podemos visualizar también en muchas de las situaciones que acontecen en los niveles de educación medio, también en los niveles de educación superior. Después vamos a ver un poco el tema de lo que ocurre en la formación profesional en las universidades. Entre Ríos ha sido una formadora de profesionales y de técnicos muy importante, que muchos salieron de la provincia para no volver más, y de la misma manera pasaba en las localidades, ¿no? Quien se iba a estudiar a otro lugar, era difícil que vuelva a su lugar de origen una vez que comenzara ese trayecto. Y esta es una realidad que seguramente muchos de ustedes conocen, y tienen, digamos, o familiares o amigos o personas allegadas que le pueden contar, o ustedes mismos pueden contar sobre estas cuestiones, ¿no? Sí, pensaba, primero pido disculpas, tuve que salir un segundo, pensaba en cómo se ha consolidado esta identidad nuestra, se va como dibujando a lo largo de la historia este aislamiento, esta dificultad para vincularnos con las otras comunidades que nos rodean, esta idea de límite férreo como territorio y, bueno, es un poco lo que nos caracteriza y que lentamente tendremos que ir modificando, digamos, ¿no? Si te parece, pasamos a la próxima. Yo puse, acá quedaron las flechas, hay una migración actual que es importante, que hay mucha migración que tiene características diferentes. Esta ya no es una migración
planificada, no es una migración propiciada por el Estado, es lo que se llaman migraciones espontáneas y migraciones muchas veces en masa, es decir, hay mucha gente que viene a nuestro país. Y que es importante y está siendo importante en el panorama productivo y en el panorama ciudadano, cotidiano actual nuestro. Por un lado tenemos una corriente migratoria que viene desde el norte, empezando por Corrientes, Misiones, pero fundamentalmente Paraguay, que viene hacia este lado de la provincia, hacia el lado oeste, a la costa del Uruguay. Esta migración tiene a veces carácter golondrina. Ayer salió una noticia en el diario, en los diarios de Paraná, donde se encontró una pequeñísima comunidad, creo que son 12 obreros hacheros, en condiciones prácticamente de esclavitud, porque se le había retenido el documento, se le proveía de comida y se le descontaba el alimento de su sueldo. Es decir, esto está situado acá. En general son migrantes que vienen tanto para la parte de forestal, para el trabajo forestal. También hay comunidades que vienen y donde fundamentalmente las mujeres y los niños tienen mucho trabajo en la cosecha de la fruta. Esta migración casi que no se ve, es una migración que pasa como desapercibida, que a veces es golondrina porque parte hacia el sur a recuperar fruta del sur, digamos, pero es una migración que es importante y que está incidiendo sobre la población entrerriana. Por otro lado, esta migración que se mantiene siempre, esto es un ida y vuelta con Uruguay, digamos, y acá recordemos que previo a toda esta historia que hemos contado, fuimos una unidad, y esta unidad se hace presente en una ida y vuelta permanente, ¿no? Por otro lado, hay una migración bastante importante, que es la boliviana, es decir, hay un flujo casi permanente de bolivianos en todo el país. Esto no es solamente en Entre Ríos, es en todo el país, y esta comunidad boliviana fundamentalmente se está haciendo cargo de lo que es la producción de los cinturones hortícolas de todo el país. Es decir, donde buscamos cinturones hortícolas grandes, encontramos bolivianos. Que producen. Hay un trabajo muy interesante de, dos autores, primero de Roberto Venencia, que trabaja sobre los migrantes bolivianos en la provincia de Buenos Aires, y dos autores, Fluvio, no me acuerdo del apellido, en este momento se me fue, y Álamo, que trabajan sobre las migraciones bolivianas en hortícolas en la zona de Tucumán, ¿no? Y ellos hablan de la escalera boliviana, es decir, cómo ellos van ascendiendo prácticamente de venir prácticamente sin nada y van capitalizando mediante estrategias muy interesantes y van creciendo, digamos. Y por otro lado, la estrategia de diseminación, es decir, esas mismas familias bolivianas que están en Tucumán vienen a Entre Ríos, a Buenos Aires, se van diseminando sin romper los lazos entre la comunidad y con la comunidad de origen en Bolivia. Y por último, hay una importante comunidad que entra por el puerto de Buenos Aires, que son las comunidades orientales en este momento, ¿no es cierto? Y de otros países de América Latina. Es decir, en este momento también hay migraciones que tienen características diferentes, pero que están cambiando también nuestra forma de ser. Estamos adquiriendo palabras, estamos adquiriendo costumbres, estamos adquiriendo nuevas tradiciones a partir de la incorporación
de estas nuevas corrientes migratorias, ¿no? Bien, antes de pasar a esto, si te parece, como cierre, yo quería decir de que esta identidad nuestra es una identidad heterogénea, es una identidad que está formada por una cantidad enorme de flujos migratorios y de poblaciones que estuvieron acá al principio de la colonia y que nos vamos mezclando y hay autores que lo dicen, todos venimos de alguna parte, digamos, es decir, no existimos como esta pureza racial que en alguna vez se mencionó, ¿no? Todos somos heterogéneos, todos somos diversos, tensionados por distintas culturas, por distintas costumbres, y esta es nuestra identidad, es decir, esta heterogeneidad que tenemos que poner en juego para conversar con otras identidades que nos rodean. Bueno, ahí terminamos un poco lo de qué es migraciones. Bien. Si te parece, avanzamos sobre las revoluciones agrícolas. Vamos por ahí. Las revoluciones agrícolas, hay autores como Cay y José Muslera, reconocen 3 revoluciones agrícolas, otros reconocen algunas otras reconocen menos, ¿no? Pero vamos a tomar esta. La primera revolución, ya hemos hablado un poco, tiene origen, se da a finales del siglo XIX y tiene origen en esta famosa generación del 80, es decir, los mercados internacionales hasta ahí demandaban de lo que va a ser Argentina y el territorio entrerriano era un territorio que producía ganado. O sea, la comunidad internacional demandaba carne salada, que ahí están los saladeros, y fundamentalmente producíamos carne, huesos, cueros, y cebo que salía del puerto de Buenos Aires. Esto comienza a cambiar y hay varias cuestiones que inciden en este cambio y en esta primera revolución que fue tan importante, ¿no es cierto? Por empezar, en los mercados internacionales comienzan a demandar otro producto, que es el producto, digamos, los cereales, es decir, los granos, el producto de la agricultura. Entonces comienza esta idea de poblar el territorio y de este territorio poblado, como hemos dicho, con migración de Europa del Norte, porque se entendía de que era la más apta para la producción agrícola. Venían con conocimientos previos de lo que era la producción agrícola. Por otro lado, también hay una modificación en la industria de la carne. Aparecen los primeros procesos de enfriado, ¿no? Esto va a permitir ya no llevar ganado en pie o carne salada, sino va a permitir los primeros frigoríficos que van a tener una importancia grande en Entre Ríos, posteriormente, digamos, en los primeros años del siglo XX, finales del siglo XIX, inicios del XX. Pero acá se produce una mejora importante. Fíjense que se crea la sociedad rural, ¿sí? En Buenos Aires, es decir, la pampa húmeda se confirma como ganadera. Se crea la sociedad rural trae los primeros toros de sangre, es decir, las primeras mejoras genéticas del ganado argentino se hacen en estos momentos, a finales del siglo XIX. Se crean los registros de sangre, propiedad de la sociedad rural, donde se inscriben los animales puros, ¿sí? Y se comienza a trabajar en refinar el ganado que va a proveer de carne, ya no charque salado, o animal en pie, sino de carne que va a ir enfriada en barcos. Esto va a dar, y recordemos que hay un gran movimiento en los capitales
internacionales. Hay una Inglaterra poderosa que va a tener, y esto seguramente lo vamos a ver después, que va a tener incidencia en la creación de los ferrocarriles que lleven la producción al puerto de Buenos Aires, y en Entre Ríos especialmente va a tener la creación de frigoríficos. Tenemos dos grandes ejemplos. Uno es el frigorífico, lo que hoy decimos Santa Elena, que fue el frigorífico de la Bovril, con el establecimiento prácticamente de un pequeño imperio inglés, y lo que es Liebig, en la costa del Uruguay, también con toda una infraestructura muy poderosa, con sus gerentes ingleses y con una lógica de producción, con una tecnología bastante sofisticada para la época. También se comienzan a crear los primeros productos cárnicos, como los patés, digamos, envasados, y esto implica un cambio en el mercado internacional muy importante en cuanto a la comercialización de carnes. Y Entre Ríos, que hasta ese momento era simplemente una extensión de las estancias de las provincias vecinas, comienza a perfilarse como productora ganadera, con una división de la producción ganadera que llega hasta nuestros días, es decir, el norte entrerriano para la cría, el sur entrerriano para la invernada, digamos. Esto que después también se va a reproducir en la institucionalización, es decir, cuando se crea CRA, las sociedades rurales del norte se van para la Confederación de Sociedades Rurales, mientras que el sur permanece fiel a la Sociedad Rural Argentina con bases en Buenos Aires, y cuna un poco de lo que es lo que se conoció como la oligarquía terrateniente del país, ¿no es cierto?, vinculada al poder político, al poder económico, a la generación del 80, ¿no? Esto es en cuanto a la producción de carnes. Pero también se piensa en la producción agrícola, y ahí viene a jugar como importante la migración que trae el conocimiento, los primeros arados, las primeras herramientas que se conocen, es decir, en estos días se cumple el aniversario de, creo que es el Museo de la Colonia, en la costa del Uruguay, donde se exhiben las primeras herramientas que fueron traídas, es decir, los colonos que venían del norte de Europa no venían con las manos vacías, traían semillas, traían sarmientos de vid y traían herramientas para producir. Esto se reproducía aquí en Entre Ríos, y por supuesto que los colonos que venían de la Rusia, los alemanes del Volga, traían los conocimientos, y ahí comienza la producción de trigo y la producción de un producto que va a ser, digamos, de Entre Ríos un baluarte, que fue el lino. La producción de lino fue muy importante en la costa del Paraná, ¿no? Entre Ríos fue uno de los principales productores de lino en los inicios del siglo XX. Después fue totalmente reemplazado. Después va a ser el maíz, junto con Estados Unidos, digamos, cuando comienza el boom de la producción maicera, y después las oleaginosas como el girasol y alimento para el ganado. Pero fundamentalmente Entre Ríos sigue manteniendo esta dualidad ganadera, y reservando en este periodo la zona de la costa del Paraná y algún otro manchón por la zona del Uruguay como agrícola. Pero fundamentalmente Entre Ríos se reconocía hasta la década del 70 como ganadero agrícola, es decir, más importante la ganadería que la agricultura. Pasamos a lo que se habla de la segunda revolución. Esta segunda revolución viene en la posguerra y se inicia
dice la bibliografía que se inicia en México con los primeros trigos enanos, ya por el 50. Acá se produce un proceso, también hay un proyecto nacional, ¿no? Fíjense que en el año 1956 se crea el INTA, se crea el CONICET, se crea el INTI, todos en el mismo año, digamos, como pensando en un nuevo modelo de país con una base científico-tecnológica e innovativa muy importante. Esta revolución verde, de la cual el INTA va a ser un poco el que levanta la bandera, tenía tres patas fundamentalmente. La genética que se estaba originando, ya digo, en México, que después va a dar origen a un premio Nobel, digamos, justamente por la generación de trigos enanos, un premio Nobel de la Paz, justamente porque la justificación de esta revolución es dar de comer a los pueblos que no tienen comida. Lamentablemente después se va a ver que el problema no es la producción, sino la distribución, porque los pueblos que supuestamente se iban a pacificar consiguiendo comida, nunca las consiguieron, que eran los pueblos africanos y algunos latinoamericanos. Por otra parte, digamos, aparece esto de la necesidad de mecanizar y aparecen ahí, acá tiene origen la industria metalmecánica que fue muy fuerte en la provincia de Santa Fe, ¿no? Es decir, esta nueva genética, esta nueva producción agrícola necesitaba nueva maquinaria y en esto la provincia de Santa Fe fue realmente digamos, una muestra del poder de desarrollo de una industria metalmecánica poderosa. La otra era justamente la energía que consumía, es decir, el consumo de petróleo para la producción primaria y incipientemente el uso de agroquímicos. Se señala como un momento digamos, un simbólico del inicio de los agroquímicos, las guerras y los usos contra de los de los biocidas, digamos, contra en las guerras químicas y que posteriormente se van a usar como en forma positiva como con el control de la langosta, ¿no? Como el inicio de este proceso de introducción de agroquímicos que va a ser tan fuerte en nuestros días. Hay un cambio en la estructura productiva, es decir, aquel que había sido un campesino, un chacarero, como le dicen en la zona de Santa Fe, comienza a llamarse productor, digamos. Es decir, cambia la figura, quizás pueda parecer sutil el cambio, pero ya es decir, el campesino es, digamos, como un actor atado a la tierra y acá que vive en la tierra y que su identidad está dada con la tierra. En este caso, este campesino, su función principal es la de producir, entonces deja de ser el campesino y lo llamamos el productor. Hasta nuestros días, el actor principal para el INTA, para la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para las políticas públicas, es el productor y no el campesino como una unidad familiar que vive en la tierra. ¿Sí? No sé, Carlos, si soy clara en esto. Sí, 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 creo que ahí hay digamos, una modificación, una reestructuración conceptual y, Sí. en relación, digamos, a los sujetos, digamos, vinculados a la producción, ¿no? Sí. También en esto, digo, aparecen una de las cosas que no mencionamos en la primera etapa de la revolución agrícola tiene que ver, o productiva, digamos, tiene que ver con la función de las cooperativas que arrancan, digamos, también allá por 1900
y que en la provincia de Entre Ríos el movimiento cooperativo tiene, digamos, todo un baluarte y que mucho de esto viene también de la mano de los migrantes, ¿no? De los primeros inmigrantes, generando, bueno, las cooperativas agrícolas, las cooperativas de producción, digamos, que están ligadas por ahí a la cultura tanto europea como la cultura, digamos, judía, ¿no? Sí, sí, sí. Esto va a ser muy importante. Y en las comunidades españolas e italianas va a ser el mutualismo. Claro, claro, y ahí aparece toda la línea del mutualismo. En el caso de la Segunda Revolución me parece que nos encontramos con una organización, digamos, que apunta más a la cuestión empresarial, con otros valores y con otras formas, digamos, de plantear el desarrollo o una mirada sobre el espacio y el territorio, ¿no? Con otros intereses sobre el territorio. Acá hay un hito importante, que es en 1964, donde en Entre Ríos por primera vez se hace un ensayo de soja. Este dato es un dato relativo, porque la bibliografía menciona que varias veces se intentó introducir en el país el cultivo de soja y no se pudo. Fracasaba. Y hay una autora, Janet Siam, que menciona que la Escuela Las Delicias en 1914 introduce 4 hectáreas de soja por primera vez en el territorio argentino. Después se pierde ese dato, no sabemos qué pasó con esa soja, y reaparece 50 años después, en 1964, con los primeros cultivares de soja traídos de Estados Unidos en la Estación Experimental Paraná del INTA. Y ahí comienza un proceso muy lento un proceso de adaptación del cultivo, un proceso de aprendizaje de los técnicos y un proceso de generación de cultivares adaptados a la condición de Entre Ríos. Para el año 1985, o sea, unos 20 años después, ya en 1974, perdón, aparece por primera vez algunas hectáreas de soja en el Censo Agropecuario Nacional en la provincia de Entre Ríos. Eran unas 2.000, 3.000 hectáreas de soja que se cultivaban en 1974. Por primera vez aparece el cultivo en los censos agropecuarios. Y en 1984-85, la provincia de Entre Ríos tenía registrada 12 cultivares de soja, 7 de la Experimental Paraná, 5 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, sobre un total de 42 cultivares registrados en el país. O sea, esto nos da la idea de un esfuerzo enorme de aproximadamente el 25% de los cultivares del país se generaron en la provincia de Entre Ríos, en un esfuerzo científico-tecnológico enorme, una apuesta enorme de la provincia al cultivo de soja. Aquí se hace un poco más intenso el uso de agroquímicos y comienza un proceso de mecanización que siempre va a depender de Santa Fe. Nos queda como interrogante en este periodo por qué los múltiples talleres locales de la provincia que hicieron cantidad de adaptaciones a la maquinaria nunca capitalizaron en un fortalecimiento de la industria metalmecánica en la provincia. Siempre seguimos dependiendo de la industria santafesina y de la industria exterior para la provisión de maquinaria, cuando muchísimos, y está comprobado, muchísimos de las modificaciones que se le hicieron en este periodo para el cultivo de soja se hicieron en la provincia de Entre Ríos. Sigamos, así te dejo tiempo a vos también. Y la tercera revolución, me olvidé de poner en el anterior, se había producido en Entre Ríos un proceso
que viene de la mano de la empresa privada y es el cultivo, digamos, digamos, el cultivo sin tanta mecanización, digamos, perdón, la siembra directa. Esto viene de la mano privada, esto viene de algunos productores que comenzaron a ser pioneros en este campo y que terminan fundando APRESID, que va a dar un impulso importantísimo. Recién en la década del 90, el INTA toma la siembra directa como un tema de investigación. En este caso, la actividad privada le ganó tecnológicamente a la actividad pública. Y la tercera revolución es la que llega a nuestros días. Aparece con un decreto presidencial que autoriza el uso de glifosato en la soja transgénica. ¿Sí? Esto implica un cambio fundamental, va a crecer extraordinariamente la superficie sembrada en la provincia, cambia la estructura productiva. La ganadería, que hasta ese momento era muy importante, comienza a desplazarse a las zonas de islas, a las zonas marginales, al centro norte. De ahí provienen los conflictos ambientales por la quema, digamos, hay un sobreuso de las islas, se arrincona prácticamente la ganadería hacia las zonas marginales. Pero el cambio no es tanto tecnológico, porque el cambio tecnológico se había dado en el momento anterior. El cambio más grande es la aparición de la empresarización y del capital financiero. Es decir, acá el productor deja de ser productor para ser un empresario, vuelve a cambiar la figura, ¿no? Y este empresario a veces es empresario productor y a veces es un pool de siembra, a veces es una sociedad anónima, a veces es simplemente una reunión de capitales informales, pero siempre está el capital financiero por detrás. Esto le da una característica importante que es el despegue de la tierra. Es decir, hoy la soja, digo hoy, digamos, en un momento la soja es rentable, mañana deja de serlo y el capital no tiene ningún reparo en desprenderse de esa tierra y volar hacia otra forma de producción, hacia otro producto, incluso hacia la industria o hacia, digamos, los bancos, en búsqueda de nuevos capitales, de mayor rentabilidad, ¿no? Esto es muy importante. Y en el productor que se empresariza hay una relación diferente con la tierra también, pero también con la cooperativa que se transforma en una empresa en este momento y aparecen nuevas empresas de acopio, empresas de fideicomiso, empresas de seguro, empresas de cambio que se fortalecen y que establecen una relación distinta entre lo que era el productor devenido en empresario y lo que es, digamos, la estructura de comercialización, ¿no? Después seguramente se hablará sobre lo que es la relación del empresario productor con el transporte, ¿no? Pero también esta estructura produce marginación. Ya hablamos de la marginación ganadera y de un montón de productores que no pueden subirse, digamos, a este tren de la empresarización y que quedan al margen y que realmente como que desaparecen de la visibilidad rural, digamos. La ruralidad se transforma, se invisibiliza a quien queda al margen, muchos de ellos pierden los campos, otros quedan en condiciones realmente de marginación, otros quedan subsistiendo con pequeños tambos, con pequeñas actividades diversificadas. Creo que ahí, en esto
de generar un ordenamiento territorial es muy importante la fuerza de estas pequeñas digamos, empresitas o espacios de diversificación productiva para trabajar en el último problema que marcamos, que es el deterioro del ambiente. Es decir, todo este proceso devino en un deterioro importante del ambiente, en una problemática ambiental que todos estamos viviendo y que se reconoce como realmente relevante, ¿no? Entonces, creo que tenemos que buscar el camino por estas pequeñas, estos pequeños productores, campesinos, con pequeñas producciones diversificadas, locales, que pueden producir mucho, porque son muchos, aunque son invisibles. Bueno, disculpas, lo he hecho muy rápido porque sé que te estoy robando tiempo. En ese proceso, Isabel, me parece que también se da toda esta, digamos, migración rural-urbana que va generando a partir de los 80 toda una nueva visión, cosmovisión, digamos, de los espacios de las localidades más chicas, ¿no? Porque, digamos, el tejido de localidades pequeñas que tiene la provincia en los distintos departamentos, hay un crecimiento, si uno lo mira en los datos censales, hay un crecimiento de determinados, digamos, espacios que son los que ofrecen de alguna manera ciertos servicios, ¿no? De educación, de trabajo, de vivienda, y donde de alguna manera toda esa población se va ubicando y va ocupando ese espacio para hoy. Muchos le denominamos el periurbano, ¿no? Sí. Donde se van aglomerando, digamos, familias que de alguna manera tienen una tradición rural y que generan, digamos, algún tipo de emprendimiento, ya sea por el lado de la horticultura, ya sea por el lado, digamos, de la incorporación de algún agregado de valor, etcétera, digamos, siempre aparece alguna relación productiva y también va generando nuevos problemas, ¿no? Porque la falta de por ahí reglamentaciones específicas sobre cómo producir y cómo generar, digamos, mecanismos de comercialización ha hecho también que los mismos municipios o juntas, bueno, tengan que comenzar a generar nuevas reglas de juego para todos estos nueva ocupación, digamos, del espacio. Claro. Así que creo que esto, digamos, trae aparejado indudablemente la necesidad de, bueno, repensar estas relaciones que existen entre lo rural y urbano en el territorio y cómo integramos todos estos aspectos, digamos, ante una nueva ruralidad, si se quiere, y un escenario, digamos, bueno, donde las relaciones pueden llegar a ser muy conflictivas o pueden llegar a ser, digamos, muy también excluyentes en términos de resolver situaciones problemáticas que existen, digamos, dentro de lo que son las relaciones sociales en el territorio. Claro. Así que, bueno, yo lo que quería mostrarles, y un poco para finalizar esta charla, esta clase, es cuestiones que tienen que ver con lo educativo, ¿no? Voy a dejar de compartir un ratito. Me parece que en materia de educación, hoy podemos, digamos, observar cómo es el entramado, digamos, del sistema educativo provincial. Yo les voy a compartir un mapa. Si me esperan un segundito.
Sí, mientras vos vas buscando, yo recordaba, digamos, volviendo a la primera filmina, digamos, sí, cómo en este momento se está dando este conflicto, digamos, mientras hay poblaciones rurales, digamos, espacios rurales que se van despoblando, se van concentrando en las pequeñas ciudades, por otro lado, y formando cordones periurbanos. Por otro lado, también hay pobladores urbanos que buscan la ruralidad, que hoy es bastante frecuente también, y va reformando y consolidando un nuevo territorio, y esto produce conflictos, ¿sí? Porque evidentemente hay dos órdenes que están en pugna en este momento, y qué es lo que tenemos que pensar a la hora de planificar el territorio, es decir, por un lado, este modelo de producción homogénea que abarca casi todo el territorio, una producción agrícola homogénea o una pequeña producción diversificada, más orientada al consumo local, al consumo interno que a la producción al consumo internacional, y también la introducción de nuevas industrias, ¿no? La necesidad claro, de autoabastecernos en muchas cosas. Te dejo. claro. Bueno, un poco mostrarle, esto es, si ingresan al Consejo de Educación y buscan en información, es un mapa que se actualiza, digamos, relacionado con el sistema educativo, pero es oficial, digamos, eso quiere decir que son registros oficiales. Si uno mira, digamos, en la provincia, hay un detalle que previamente quería comentar, que tiene que ver con recuperando esta tesis de Tedesco, que dice que de alguna manera el sistema educativo argentino nunca respondió a un modelo productivo, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con un modelo político, digamos, con una intencionalidad política más que económica. También es cierto que algunos autores dicen, relacionados a la revolución industrial, digamos, cuando uno la piensa en, en Inglaterra, que Inglaterra tampoco tenía un sistema previamente a la revolución industrial, un sistema educativo que formó a lo que iba a ser, digamos, el ingreso de nuevos sectores al proceso industrial, al nuevo proceso industrial. Entonces uno dice, bueno, el sistema educativo siempre fue detrás del sistema económico, buscando de alguna manera el conocimiento y adaptando ese conocimiento a los nuevos debates, pero es cierto de que la formación profesional, la formación académica, la formación de técnicos, es un proceso que lleva mucho tiempo y que, bueno, tiene un sinnúmero de, digamos, de variables en esa composición. No es directo la relación de la formación de un profesional con ese campo profesional. Nosotros en el sistema educativo argentino tenemos ese debate desde el principio del siglo XX, si las profesiones tienen que responder a las demandas o las profesiones deben ir por sobre esas demandas del sistema económico. Bueno, es largo el debate y lo que le quería mostrar es que si uno selecciona en el mapa lo que son las escuelas técnico-profesionales en la provincia, se va a dar cuenta que, digamos, el mapa comienza, digamos, a tener alguna referencia y cómo están distribuidas estas escuelas técnicas en la provincia, en qué departamento están, dónde hay más concentración. Fíjense, en el lado de Paraná, en la costa del Uruguay, el centro de la provincia parece un poquito con menos densidad, ¿no? Y si nosotros a eso le agregamos la educación secundaria, fíjense cómo cambia la situación, ¿no? Entre la educación técnico-profesional, yo ahora le saco la educación técnico-profesional, y fíjense que, a diferencia de lo que es la educación técnico-profesional, la educación secundaria común, digamos,
común denominador de la educación secundaria, vemos que, digamos, es sin lugar a dudas muy importante en relación a la educación técnica. Y esto va en refuerzo de lo que decíamos hace un rato relacionado con qué orientación tiene el sistema educativo, qué relacionamiento tiene con otros sistemas, ¿no? Entonces, y fíjense acá, ya que estamos mirando el mapa, la provincia de Buenos Aires, cómo tiene el nivel de cómo se concentra. Saco las escuelas secundarias, dejo las escuelas técnico-profesionales y la cantidad de escuelas técnico-profesionales que hay, ¿no? Y si a esto le agregamos la educación primaria en la provincia, el mapa toma otro color prácticamente. Esto quiere decir, esto sería como el sistema que está reglamentado por ley, ¿no? Indudablemente que, bueno, que tenemos una provincia sembrada de instituciones educativas, que las instituciones educativas están en el territorio y que forman parte de ese territorio como un actor sumamente importante, dándole su propia impronta, digamos, ¿no? Cuando uno dice cuáles son los actores del territorio, indudablemente que el sistema educativo es un actor sumamente importante, ¿sí? Si a eso lo vemos, le podríamos agregar la educación inicial, que también está establecida por ley, ¿no? Y ahí ya nos queda un territorio completamente distinto y mucho más denso en cuanto a todo lo que es el sistema educativo. Bien, una de las cosas que también me parece que podemos observar, mirar, está relacionado con el tema de, digamos, cuándo se crean las universidades, porque es un hito sumamente importante, digamos, en la historia de la provincia, la función y la perspectiva de las universidades. Si bien la Universidad Tecnológica Nacional data de la década del 50, fíjense que hasta la década del 70 la Universidad Nacional de Entre Ríos no había sido fundada, dependía las facultades de la Universidad del Litoral, ¿no? Parece como repitiendo un poco la historia entre Santa Fe y Entre Ríos, ¿no? Hasta ese momento, digamos, era la Universidad del Litoral la que otorgaba los títulos, con algunas carreras, digamos, ¿no? Con algunas carreras humanísticas. Tampoco teníamos, digamos, carreras orientadas a ingenierías. Las carreras que existían tenían una visión más humanística. Lo cual también, digamos, es significativo en términos de poder comprender cómo es esta construcción y esta situación. Y las universidades hoy tienen, digamos, un espectro de formación muy importante, con maestrías, con doctorados, con una diversidad de ofertas, digamos, de formación profesional que me parece que son sumamente destacadas en el territorio. Siempre queda la pregunta, ¿esa formación, esos profesionales quedan en el territorio o salen del territorio por otras demandas? Y sabemos ahí que en el balance de la salida, de la entrada, Entre Ríos ha sido un aportante muy importante en cuanto a la demanda de otras provincias, de otros centros, incluso de mucha gente que se ha ido a otros lugares, digamos, a Europa, a Estados Unidos, a Brasil, a trabajar porque, digamos, bueno, se han formado dentro de nuestro territorio, pero no han encontrado tal vez esta posibilidad, digamos, de arraigo, ¿no? Te corto un segundo. Cuando recién hablabas de la creación de la universidad, recordaba un poco lo que hablábamos días atrás, ¿no? Esta idea que está plasmada en la creación de la universidad, de crear una universidad muro tapón, dice para crear, en función de un posible conflicto con Brasil.
tema de límites y tema de territorio, ¿no? Y por otro lado, esto de que se decía también la necesidad de erradicar profesionales en Entre Ríos. Recuerdo que había un eslogan que decía tu universidad en tu provincia, era el eslogan de la UNER en sus comienzos, ¿no? Esto marca muy fuerte esto que hablábamos de la identidad territorial cerrada, digamos, estos dos ejemplos, que se va repitiendo a lo largo de la historia y que también tiene que ver seguramente, habría que analizarlo con más profundidad, pero seguramente está vinculado a esto de la migración, así como yo hablaba del ingreso de comunidades, también la migración de entrerrianos hacia otros lugares del país y del mundo, ¿no? Sí, sí, y lo que decíamos hoy, de que siempre la educación ha sido más que un ámbito de mejora, digamos, de escala, de oportunidades, esas oportunidades nunca, o suele ocurrir de que esas oportunidades no están en la misma localidad de origen. Exacto. Siempre están en otras localidades. En otra localidad. Lo cual significa también, bueno, todo un replanteo y algunas preguntas que deberíamos hacernos en relación con esto. ¿Te parece que vamos cerrando, Isabel? Me parece que vamos cerrando, que hemos hablado mucho. Y sí, yo dejo dos textos, uno de José Muslera y otro de Julio de Jerejian, que se aportan para si tienen ganas de verlos, sobre el tema un poco histórico también, ¿no? Y las tres revoluciones. Sí, bueno, ahí tenemos también en la parte de educación el texto de Priscila y otros autores, Priscila Cian, y otros autores que también, digamos, aportan a esta discusión. Bueno, para todos los que quieran ahondar en esto, tienen estos elementos. Bueno, muchas gracias y ha sido un gusto otra vez. Hasta luego. Hasta luego.